En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para que comprendamos mejor el Evangelio de hoy, tenemos que ir al contexto de la época. Jesús está hablando, se encuentra en el templo y está hablando no con el común de la gente, sino que está hablando en ese momento con los sumos sacerdotes y las autoridades judías. Estos hombres que conocían la ley mosaica, pero que tenían su corazón cerrado a la verdadera conversión, tenían su corazón cerrado a la verdadera fe en Dios. Y Jesús aprovecha el momento para llamarles también a ellos a la conversión. Así que el Evangelio de hoy, como todos los días, nos llama de nuevo a la conversión, o sea, al cambio radical de vida. Fíjense lo que acabo de decir: cambio radical de vida. No es una conversión a medias, porque es que no hay conversión a media. Si hay conversión espiritual, si hay conversión, tiene que ser radical. Si no, es una perdedera de tiempo. Si no, es un juego con Dios y con nosotros mismos y con los demás. Entonces, Jesús expone para estos hombres judíos en cerrazón, les habla de la parábola de los 2 hijos. Ese es el título que lleva la parábola que acabamos de escuchar en la Biblia. San Mateo 21, 28 al 32. La parábola de los 2 hijos. Este hombre que tenía 2 hijos se acercó al primero y le dijo: hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió. Le dijo al segundo lo mismo. El segundo le dijo: ya voy, señor, pero no fue. En estos 2 hombres estamos representados todos los seres humanos. Hay gente que le dice a Dios sí, pero resulta que ese sí no es un sí, sino un no. Y hay gente que le dice a Dios que no en el momento en que lo llama, pero se encuentra con una realidad que siente la necesidad de ir con Dios, de hacer la voluntad de Dios. Quizás esto nos cueste comprenderlo un poco, pero si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude al discernimiento, que nos ayude con el discernimiento, vamos a poder comprender las actitudes nuestras ante el llamado de Dios. ¿Cuánta gente hoy es llamada por Dios? ¿Cuánta gente a diario Jesucristo llama y la gente le dice sí voy, pero termina negando la invitación, negándose a la invitación? ¿Y cuánta gente que se ha negado durante toda su vida a la invitación terminan recapacitando por obra de Dios, por la misericordia de Dios, y entonces terminan volviéndose a Dios? Por eso dice que a esta gente que primero recibieron, por supuesto, la predicación de Juan el Bautista y fueron llamados por Juan el Bautista a recibir el bautismo de la conversión, el del perdón de los pecados, de la conversión, del cambio de vida, les llama para que recapaciten. Pero ellos ni con la palabra de Juan se convirtieron, ni con la palabra de Jesús
se convirtieron. Que eso no nos ocurra a nosotros, que eso no suceda en nuestra vida, y procuremos de ser testimonio para que tampoco suceda en la vida de los demás, porque lo que tiene que ocurrir es que nosotros, cuando Jesús se acerque a nuestra vida y nos llame, nosotros tenemos que procurar aceptar de una vez como estemos, porque por eso viene Jesús a nuestra vida, y normalmente Jesús viene a la vida del pecador, no es a la vida del justo, del que ya está arrepentido, convertido y viviendo según la voluntad de Dios. No, Jesús viene principalmente, Él viene para todos, pero principalmente para los pecadores empedernidos, para los pobres pecadores, para tocar el corazón, para llenarlo de su gracia. Y si la persona acepta a Jesucristo y acepta esa gracia de Dios, entonces la respuesta debería ser sí, Señor. La respuesta sería el reconocimiento de los pecados, el arrepentimiento y la conversión profunda. Por eso es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu Santo de nuevo hoy que en este tiempo de Adviento, tiempo litúrgico del Adviento, y en este tiempo de fin de año, donde Dios espera que arreglemos las cuentas con Él, nosotros tomemos en serio el llamado. Y ese llamado es un llamado a participar del Evangelio, y el Evangelio nos lleva a participar de la gloria de Dios, de la resurrección. Ninguno de nosotros sabe, y gracias a Dios que es así, ninguno de nosotros sabe cuándo le toca salir de este mundo. Lo que sí sabemos es que tenemos que salir tarde o temprano, según la voluntad de Dios, tenemos que salir de este mundo. Y cuando vayamos a salir de este mundo, ¿cómo quiere Dios encontrarnos? Dios nos quiere encontrar preparados. ¿Cómo queremos nosotros que nos encuentre? Seguramente que vamos a decir también preparados. Pero ¿estamos haciendo todo lo posible para que esa preparación se dé? ¿O estamos posponiendo todo? ¿Estamos esperando de brazos cruzados? ¿O nos estamos más bien entregando las cosas de este mundo? Y por estos días, espiritualmente hablando, estos días son muy peligrosos para el alma, porque el mundo está atrapando cada día más a las almas. Y recuerden que el alma tiene 3 enemigos: mundo, demonio y carne. Y esos 3 enemigos del alma pues están actuando en estos tiempos, están actuando con mayor fuerza para que el alma de los hombres se pierda. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos renueve. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos toque profundamente ese corazón de piedra que a veces tenemos, y que nos quebrante para que nosotros sintamos el llamado del Señor y de una vez, por el Evangelio, nosotros tomemos la firme decisión. Ayer en la tarde, les comento esto como testimonio brevemente, ayer en la tarde me conseguí con un hermano que escucha el Evangelio por la radio y me dijo que un día se encontraba en una situación fuerte y le tocó una prueba, y ante la prueba reaccionó indebidamente, contrario a la voluntad de Dios. Pero resulta que había escuchado el Evangelio y ese Evangelio resonó en ese momento y se dio cuenta que lo que pretendía hacer no era de Dios. Terminó recapacitando y terminó haciendo la voluntad de Dios, dejando todo en las manos de Dios y que se hiciera la voluntad de Dios con respecto a esa prueba y a esa situación que le estaba ocurriendo. Así tenemos que hacer nosotros todos los días. Cuando tengamos que dar una respuesta a cualquier cosa de este mundo, cuando tengamos que dar una respuesta en la fe, pues que nosotros primero nos preguntemos ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Y entonces así tendremos la oportunidad de hacer lo correcto. Porque hacer lo correcto, espiritualmente hablando, es hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros terminamos como cristianos haciendo lo correcto, o sea, haciendo la voluntad de Dios, pues necesariamente todo lo que hagamos en la sociedad, como seres humanos, como personas, lo vamos a hacer bien. Estamos llamados nosotros hoy
a la conversión. Y la conversión indica también que hay que acabar con la imperfección. Espíritu Santo, transforma nuestra vida para que no tengamos miedo a la conversión a la cual Jesús nos llama todos los días en el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. No te quedes con el Evangelio, reenvíalo a todos los que tú crees que necesitan también conocer a Jesucristo, arrepentirse y conocer esta palabra que nos salva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.